Va contra derecho porque es el fallo más impopular que podamos recordar en los últimos años. Creo que la Corte Suprema volvió a ser la Corte Suprema. Si en algún momento tuvo que ayornar sus sentencias después de lo que fue el enorme repudio popular, se acordarán ustedes en el año 2001, 2002, la cantidad de movilizaciones que había a la Suprema Corte donde se le cantaba que se vayan todos, evidentemente. A medida que han pasado los años, la Corte vuelve a ser la misma Corte de siempre, una Corte que venía de una etapa menemista, de una etapa donde siempre avaló las peores medidas contra el pueblo. La mayoría automática. Sí, y recordaremos que esta Corte convalidó... Acordate que inventó el persaltum. No, convalidó los golpes de Estado. Todas las Cortes. Entonces, la Corte Suprema como institución es hoy la que está en la mira. Si 3 personas pueden tirar a la basura la lucha de miles. Les voy a poner una cosa muy reciente. Hace un rato, en el día de hoy, me hackearon mi cuenta de Twitter. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo estuve tuiteando, anoche hablé incluso con un periodista de este canal, con una colega, Guadalupe Godoy, que también representó conmigo a las víctimas en el caso contra el cura von Bernick y contra Echecolás, porque ayer la noticia fue que ellos habían pedido que se le aplique el fallo de 2 por 1. Bueno, a partir de eso intentaron entrar en todas mis cuentas de correo, de Facebook, y en la mañana de hoy me la hackearon, estaban hasta recién tuiteando desde mi cuenta. Y esto lo relaciono porque además de ser una intimidación, una amenaza que voy a denunciar, que quiero que se investigue quién hizo esto, nosotros decimos que no son ex-represores, que siguen activos, porque por ejemplo la patota de Echecolás, la cual integra también von Bernick, desapareció a Julio López hace 10 años. Nosotros estábamos esperando que Julio llegue para alegar en su nombre, nunca más llegó. Nunca se supo nada, ¿eh? Es pistas hay, pistas hay. Sí. La justicia no quiso investigarlas, que es muy distinto, y optó por el encubrimiento de la policía bonaerense, de Echecolás, de su entorno, de servicio penitenciario. Entonces este fallo lo que está haciendo es envalentonando a estas patotas, por eso se atreven a hacer ataques como estos. Creo que es muy grave lo que se está viviendo. Ahora, Miriam, la realidad también es que es un fallo más allá de contraderecho y aparte de impopular, es totalmente fuera de lugar, porque es un derecho de humanidad. La Argentina adhirió en el 94 a los pactos internacionales, ya no estaba vigente el 2 por 1 cuando fueron condenados, así que no se entiende. Jurídicamente es un mamarracho, no tiene otra calificación porque... Y aparte lo hizo la Corte, o sea, falló la Corte. Lo hizo la Corte. Es terrible. Es terrible y vuelve a poner la carga a los desaparecidos. A mí me parece una perversidad desde enorme, otro lado. Enorme, que si tuviesen un poquito, no digo dignidad porque sería mucho, pero de decoro estos jueces se tendrían que ir, tendrían que renunciar ya mismo. Mira, agarran 40 años de leyes y eligen la más beneficiosa que rigió en un periodo para los procesados comunes. De delito común, esto es bueno aclararlo. De delitos comunes y se lo aplican a un genocida. Eso no existió jamás en la historia. Cuando dicen que rige la ley más benigna, se busca entre todas las leyes que desde 1810 hasta ahora estuvieron vigentes y se aplica eso. Eso no existe. Claro, bueno, para mí ese tema es bastante grave, porque la aplicación, digamos, de la ley penal más benigna en un caso de la comisión de un delito de lesa humanidad, que por otra parte, adhiriéndonos, por supuesto, a los convenios internacionales de derechos humanos, tenemos la obligación de cumplirlos, y un delito de lesa humanidad, por empezar, es imprescriptible, digamos, por la propia característica que tiene el delito. No lo decimos la Argentina, sino que lo dicen todos los países del mundo que han adherido a estos convenios, que son muchísimos, por cierto. Y por otra parte, ¿cómo vamos a aplicar la ley penal más benigna a un caso como este? Entonces no hace una diferenciación entre un delito y otro. Eso es muy grave. Es muy grave por 2 motivos. Uno, porque la mayor parte de estos represores siguen cometiendo el delito. Siguen, los desaparecidos continúan desaparecidos. Hay una desaparición forzada de personas, continúan desaparecidos. En el caso de Echecolás, Clara Naí Mariani, él participó, dirigió ese operativo donde apropiaron a la nieta de Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, Clara Naí sigue apropiada. El delito se sigue cometiendo. Julio López sigue desaparecido y así podríamos hablar de cada uno de ellos, y además la mayoría tiene otras causas. Entonces la Corte no puede referirse solamente a las que fueron condenados, sino que también es el contexto de que estas personas tienen también causas que están todavía en proceso, porque la justicia esto lo construyó de a poquito. Por eso yo no lo excluyo tampoco de la responsabilidad de Lorenzetti, porque Lorenzetti es responsable de cómo el Poder Judicial llevó adelante estas causas en forma fragmentada, dividiéndolas hasta el infinito
y todo lo que ellos mismos han tardado en condenar, en ratificar las condenas. Es decir, es un paquete que se vino armando y que evidentemente la impunidad siempre les juega a favor de ellos. Pero aparte el oportunismo de estos tres jueces, sobre todo Hayton de Nolasco, ¿no? Porque lo hace para jubilarse, o sea, ella no lo hace para cuidar su sillón. Claro, cuidar su sillón y computa para la jubilación, porque creo que no eran los tiempos, no ejerció demasiado tiempo. Entonces digo, el oportunismo de estos jueces, digamos, viendo todo digamos, la polémica que hay en torno a los desaparecidos, 30.000, a los números, quisieron meter la cuña. Sí, creo que lo de Hayton de Nolasco es un tema particular porque ya viene designada del gobierno anterior. Por eso digo. Y en el caso de los otros dos jueces también se ha abierto un debate porque todos los organismos habían impugnado a estos jueces, tanto a Rosati como a Rosenkrantz, que además habían aceptado primero ser designados por decreto. O sea, su sentido de la democracia ya era un poco cuestionable. Aceptaban ir a una Corte Suprema con los contenidos que hablábamos antes y designado a dedo. Ya era una cosa cuestionable. Sabiendo que es inconstitucional porque son abogados. Sabiéndolo. Eso llamó la atención. De todas maneras, el gobierno obviamente tuvo que retrotraerse la situación, digamos, constitucional y tener, bueno, la aprobación correspondiente de parte del Senado con los pliegos, como lo marca la ley de leyes, que es la Constitución, ¿no? Pero la intención principal fue por decreto, ¿no? Ahora fue por decreto, pero perdóname, María Belén, después lo pasaron por el Senado y acá también está la responsabilidad no solo de Cambiemos, que obviamente avaló lo que hizo el presidente, sino de todos y cada uno de los senadores, porque ahí la mayoría es el bloque de PJ Frente para la Victoria, no la tiene Cambiemos en el Senado. Y así como lograron para sacar otras leyes contra el pueblo, como es la ley del pago a los buitres y tantas otras, el presupuesto de ajuste, también lograron mayoría en esto. Entonces no podemos perderlo de vista, porque si no, tenemos una memoria muy acotada. Miriam, ¿vos acusás a la actual Corte Suprema de gozar de mayoría automática? Creo que la van a ir conformando, tal vez puedan modificarse según algunos casos, pero sí que creo que este fallo no es el último. Las grandes patronales no solamente estaban exigiendo un fallo que exculpe y deje libres a quienes fueron su mano ejecutora del golpe de Estado que planificaron en la Argentina, sino que también vienen pidiendo otros fallos, como por ejemplo que se terminen con las reinstalaciones. Ustedes saben que hemos logrado a través de los años, peleando mucho, que se reinstale a trabajadores que fueron perseguidos, que fueron echados producto de su militancia gremial o política, y esto es una cuestión que a las grandes empresas les preocupa y vienen presionando desde hace tiempo que la Corte saque un fallo en ese sentido. Mi gran temor es que ese sea el próximo paso que den y por eso utilizo todos los espacios para alertar que esta Corte, más allá de cómo se conformen, no sé si siempre los votos lo van a conformar igual, pero creo que de contenido no se modifica mucho, por esto que te digo, porque en este fallo lo fueron construyendo también, con distintos votos. Lo construyeron cuando dijeron que una Corte Internacional no podía revocar las sentencias de esta Corte en el fallo Fontevecchia. Lo construyeron cuando sacaron un fallo hace muy poco beneficiando a un genocida con la detención domiciliaria. Esto va construyendo la idea de que estamos hablando de algo del pasado y vuelvo a reiterar, estamos hablando del presente y creo que por eso mañana va a ser tan grande la movilización que vamos a realizar. Hacia las 18 horas, ¿no? Sí, en mi caso voy a movilizarme con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con el Frente de Izquierda, en forma independiente, y remarco esto porque para nosotros es muy importante denunciar cómo se llegó hasta acá, cómo se llegó a esta designación de los jueces, cómo se fue construyendo este fallo. Yo les contaba la historia de Checolás. La Corte lo que está haciendo es volver a poner en peligro a todos los que tuvimos algún rol en los juicios, las víctimas, los abogados, los querellantes, volvemos a estar todos en absoluto peligro. Cualquiera se ampara en ese fallo, hay que aclarar esto que es importante. Sí, todo represor que sea liberado, lo que les contaba antes, y ahora ya por denunciar me hackean la cuenta y empiezan a poner cosas insultantes desde allí, están dando una señal de que lo quieren volver a hacer. Checolás estaba en la cárcel cuando desaparece Julio López, pero eso no le impidió poder armar todo lo que hicieron. Yo estuve en otro caso también en el año 2007, en el caso Febrés, que nosotros denunciábamos que Febrés era un prefecto que formó parte de la patota de la ESMA, que Febrés tenía enormes privilegios, que cualquiera accedía a su lugar de detención y demás. ¿Saben para qué usaron esos privilegios que primero le dieron? Para asesinarlo en su celda con cianuro.
porque Febrés pensaba hablar o dar algunos datos. Febrés era el encargado de llevarse los chicos de la ESMA y entregarlo a los apropiadores. Ese rol tenía Febrés, y en la causa quedó claro que después, bueno, la Cámara Federal de San Martín la tiró abajo, la jueza Arroyo Salgado hizo toda una investigación y quedó claro que el propio Servicio de Inteligencia Naval y la vieja patota de la ESMA habían participado en el asesinato. Entonces, estamos hablando de lo que cuenta él, ¿no? De gente que no es que fueron ex represores, en el 83 se bajó la Son persiana. nazis. Claro, y siguen actuando así, y si están libres lo van a volver a hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que no pueden estar en su casa, que tienen que estar en una cárcel común, que sea efectiva y sin privilegios, estamos hablando de esto, estamos hablando de que es muy peligroso que estén libres.